todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube del Instituto Cervantes de Tetuán. Hoy tenemos un invitado de excepción, un gran amigo, profesor catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, Pablo Antonio Fernández Sánchez, para hablarnos de su reciente visita aquí a Tetuán para inaugurar y dar la lección magistral de un aula que hemos abierto en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad del Malek Sadi, en el campus de Martil, una ciudad que está muy cerquita de aquí, de Tetuán. Pablo Antonio, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, es un placer tenerte aquí con nosotros en el Instituto Cervantes, que sabes que es tu casa. Muchas gracias. Que llevas colaborando con nosotros un montón de años. Claro que sí. Cosa que te agradecemos profundamente. Y como acabo de decir, has venido invitado por nuestra institución para dar la lección magistral, para inaugurar el aula Francisco de Vitoria, esta tribuna universitaria Iberoamérica-Marruecos, un aula que hemos abierto dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad del Malek Sadi. Por tanto, sabemos de tu trayectoria profesional tan increíble, con ese currículum de más de 20 páginas, normal simplemente de descripción. Luego, si fuéramos con el currículum científico, pues estaríamos como 2 horas hablando de ti. Así que como lo que queremos es saber por qué estás aquí, creo que hay que decirle a nuestra audiencia quién era Francisco de Vitoria, porque este es el nombre que hemos elegido para nuestra nueva aula en la Facultad de Derecho. Para empezar, era el padre del derecho internacional, pero queremos poco a poco ir desgranando la figura tan importante, tan fundamental de este hombre nacido en el siglo XV. Bueno, antes de empezar a hablar sobre Francisco de Vitoria, quería decir y manifestar que todo el mundo se habrá percatado de que es pura amistad la que nos une. También. Porque efectivamente es un honor para un profesor universitario español el poder estar presente ya en lo que es la inauguración de este aula, que a mí me parece una idea extraordinaria y que podría y debería de repetirse, replantearse en los institutos Cervantes la idea de que en cada gran universidad de los países donde se está haya un aula de este tipo. Entre otras cosas porque, y ahora entro a identificar un poco el personaje, efectivamente, como tú has dicho, es el padre del derecho internacional y eso que yo me lo he cuestionado, porque realmente yo pienso que es el que pone todos los mimbres para lo que hoy entendemos como derecho internacional, pero en realidad él estaba pensando más en el derecho global, en el derecho que actualmente está sustituyendo al derecho internacional. ¿Por qué digo que está como sustituyendo? Una vez que Francisco de Vitoria pone esos mimbres, estamos hablando del siglo XVI, en la época del Imperio Español, él tenía una fluida comunicación con el emperador Carlos V y él es el que va dando las pautas del comportamiento digamos, del imperio, sobre todo en relación con la conquista de América. Pero ahí él, como intelectual, como erudito, él se ocupa de analizar todas las situaciones y conformarlas a una ley muy superior que no era la ley natural, que no era el derecho natural, sino que era algo mucho más, que él le llama el derecho de gentes o el derecho intergentes, porque eran comunidades políticas que todavía no estaban asentadas en la escenografía, porque empiezan a aparecer los estados como entidades, como sujetos políticos, y tenían que relacionarse entre ellos. Pero él lo que quería era que se tuvieran en cuenta los bienes comunes globales, no tanto los intereses yuxtapuestos de los distintos estados, que es en lo que se convierten sus ideas, porque eran afines a los intereses de los estados. Y por lo tanto, durante 3 siglos, al menos, el derecho internacional lo que ha regulado han sido las relaciones entre estados. Él iba más allá. Él hablaba, por ejemplo, de medio ambiente. Él hablaba, por ejemplo, de la libertad de circulación y de navegación,
de migraciones, él hablaba de temas que hoy estaríamos pensando en temas globales. Y claro, no hablaba del espacio ultraterrestre porque entonces nadie sabía nada de ello, pero desde luego sí que hablaba de los mares, y no solamente en posiciones horizontales, también en posiciones verticales. Hablaba de pesca, hablaba de... Bueno, todo esto es lo que me hace pensar que es verdad, era y se le considera el padre del derecho internacional, pero yo creo que era mucho más que el padre del derecho internacional. Bueno, por tanto era un visionario total, ¿no?, del derecho, por lo que me estás contando. Y parece increíble que una persona de ese tiempo llegara a plantear cosas que hoy día son actualidad. Sí, fíjate, es curioso porque nosotros lo consideramos como el padre del derecho internacional, pero los economistas lo consideran como el padre de la economía moderna, y los filósofos del derecho como el padre de la filosofía del derecho, a diferencia del derecho natural. Por lo tanto, él siempre se autocalificaba de teólogo. Lo que pasa que él decía, él lo deja escrito además, ¿no?, que un teólogo no le puede ser ajeno ninguna disciplina, porque todo al final confluye en la concepción un poco teológica, ¿no? Y por eso yo creo que él va adentrándose. Ahora bien, él desteologiza, si se pudiera utilizar esta expresión, las distintas disciplinas en las que se introducía, porque él mismo señalaba, quizás con criterios teológicos, que al César lo que es del César y a Dios lo que era de Dios. Esa cuestión, que es muy religiosa, está muy metida en el aspecto teológico, él lo llevaba a efectos, y por lo tanto él hablaba de que una cosa era la comunidad eclesiástica y otra cosa era la comunidad civil. Y por lo tanto la civil tenía que regularse en función de los conceptos civiles, que no tiene nada que ver con lo... Ahora, había veces que se traspasaban elementos, claro. Por ejemplo, él decía, el derecho de conquista. Hay un derecho, en caso de que se fuera a un lugar donde, por ejemplo, no te quieren abrir al comercio en los puertos, pues eso era una guerra legítima. Y también, si no querían escuchar la palabra de Dios, la evangelización también sería un derecho, digamos, legítimo de uso de fuerza. Pero hacía limitaciones, como vemos, ¿no? Es decir, que solo dos grandes excepciones. Por lo demás, el príncipe, el rey, el emperador, no tenía derecho a conquistar un espacio que era de otros. Y además, él considera a los indios, por ejemplo, y a las comunidades indígenas como soberanos de su tierra, dueños, no podían ser esclavizados, todo esto yo creo que habla de su dimensión también humana, pero también, por supuesto, jurídica, ¿no? Todo esto también se generaba por el entorno, ¿no?, en el que entonces también se pensaba desde las leyes de la reina Isabel la Católica respecto a la protección de los pueblos indígenas, que todo esto va llegando también a una generación casi igual o un poquito más, como es a la que él pertenece. Claro, lo revolucionario de él fue pensar en la dignidad del ser humano. Eso fue revolucionario. Y también la utilización, digamos, de las concepciones aristotélicas en cuanto al método del conocimiento. Esto es lo que le lleva realmente a hacer esos análisis. La reina Isabel la Católica no estableció leyes en el sentido que lo hizo su hija Juana, por ejemplo, porque ella lo dejó escrito en su testamento. El testamento de una reina no se puede considerar un documento jurídico ni nada, pero tenía una autoridad moral increíble, y ella efectivamente estaba convencida de que los súbditos que se habían encontrado en América eran súbditos de la corona, en ese concepto que hoy día serían ciudadanos de un Estado, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, él llega a esa convicción al mismo tiempo que Isabel, pero Isabel solo en cuestión teológica. Él llega a mucho más, ¿no? Y por lo tanto, eso de la dignidad del ser humano le identifica, y a partir de ahí juega todo, desde los conceptos de las comunidades políticas, los grupos indígenas, que no tienen por qué tener, dice él, ¿no?, una concepción política, claro, como la nuestra, con unas estructuras. No, basta que... Y además, con ese derecho hoy día a la propiedad de la tierra, que están allí en América Latina sobre todo, ¿no?, que parece como si los pueblos indígenas tuvieran derechos subjetivos a la propiedad de la tierra.
por encima del Estado, ¿no? Por lo tanto, todo era muy revolucionario. Él era dominico, ¿verdad? Él era dominico, sí, de la orden que se llamaba de predicadores, Claro. pero sí, dominico. Realmente sí ha sido reconocido, ¿no?, a nivel internacional su figura, y vemos estatuas de Francisco de Vitoria en organismos internacionales y en lugares de reconocido prestigio, ¿no? Sin duda, pero debo decir que esto solo fue cuando Scott tradujo su obra al inglés. Ajá. Ahí es cuando empieza a conocerse, porque hasta los años 20-30 del siglo pasado, la figura de Francisco de Vitoria era conocido, lógicamente, aquí en España, muy conocido, pero apenas se habían traducido ni siquiera al castellano, todavía se seguía leyendo en latín, ¿no? Pero bueno, primero se traduce al español, lógicamente, es conocido en la comunidad científica y universitaria, pero cuando da el salto realmente fue cuando se hacen las traducciones al inglés, y a partir de ahí sí que hay ya reconocimientos importantes. Por ejemplo, la Sala de Consejos de Derechos Humanos, que tiene sede digamos, en el lugar por excelencia de Naciones Unidas, que es en Ginebra, aunque es verdad que todo el mundo conoce las de Nueva York, la sede de Nueva York, pero la sede esencial e histórica siempre ha sido Ginebra, y por lo tanto en Ginebra tiene la sala el nombre de Francisco de Vitoria, y además toda la cúpula, que fue pintada como frescos por un artista español, en el cual reflejaba cómo daba él las clases en la Universidad de Salamanca. Y también en la sede esta que hemos dicho de Nueva York, uno va paseando por los jardines y va a encontrarse al fundador del derecho de gentes, una estatua hecha por un mexicano, es decir, no un español, no es todo. Y bueno, en otros muchísimos sitios, en la Corte Internacional de Justicia, en la OEA, la Organización de Estados Americanos, en fin, y bueno, aquí en España obviamente pues también hay una universidad que se llama Francisco de Vitoria, así que... Sí. Oye, ¿consideras que los profesionales del derecho tienen que releer la obra de Francisco de Vitoria? Esto yo lo aplico, por ejemplo, que soy un entusiasta, como sabes, de la Unión Europea, y creo que la Unión Europea ahora mismo está pasando por un momento extraño, y que soy partidario de que hay que releer a los padres fundadores para no perder de vista lo que es la Unión Europea. Pues igual, algo parecido. ¿Habría que hacer con el derecho esta relectura, Bueno, o volver a la sí, esencia de Francisco me de Vitoria? alegra porque, claro, siempre, yo soy investigador, soy un estudioso, y por lo tanto a mí no me puede ser ajeno un texto, y sobre todo si es el texto original, porque alguien puede pensar o interpretar o lo que sea. Por ejemplo, se llaman relecciones, por cierto. Lo que él escribe son relecciones, es decir, que son relecciones que él había dado y que luego sus discípulos lo habían cogido en apuntes y que luego lo ha revisado. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque a veces parece como si, por ejemplo, cuando analizamos la Constitución, como si todo estuviera hecho, todo estuviera interpretado, todo, y a lo mejor uno lee el texto original, ojalá fuéramos al texto de la Carta de San Francisco para darnos cuenta las competencias que puede tener el Consejo de Seguridad o la Asamblea General en relación con temas actuales, ¿no? Que parecían ya muy... Pues sí, siempre hay que estar releyendo, siempre, porque seguro que vamos a encontrar alguna parte del texto que es acorde a alguna idea que tenemos o nos da luces sobre otras cuestiones. Así que... Para los estudiantes de Derecho que están ahora haciendo la carrera y que tienen todo un futuro por delante, ¿es fácil encontrar los textos originales de Francisco de Vitoria? Bueno, tan fácil como darle a un teclado de ordenador, porque están, lógicamente, incluso, a ver, no vamos a pedir que los estudiantes de Derecho sepan latín. Por lo tanto, los originales... No, bueno, las traducciones. Claro, a eso me refiero. Es decir, no solo traducciones, sino incluso traducciones modernizadas, actualizadas, para que se entienda bien el lenguaje, ¿no? Porque a veces también una traducción literal del latín pues te va diciendo cosas, por ejemplo, cuando habla del totus orbis, bueno, tienes que saber a qué se estaba refiriendo. O cuando habla del universo mundo, tienes que saber exactamente a qué conceptos actuales tienes que identificar para entender esto, ¿no?
y por lo tanto a un alumno pues le va a venir mejor decir sociedad internacional o comunidad internacional antes que totus orbis, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, esto también a lo mejor puede servir para que se comprenda lo del patrimonio común de la humanidad, que ahora se habla mucho, que si la luna, que si los mares, que si no sé qué, y bueno, todo eso ya lo tenía él muy estudiado y muy trabajado, ¿no? Por lo tanto, claro, en cualquier sitio, además, las grandes universidades que existían en la época de él tienen incluso los originales en físico. El que quiera verlos en mi universidad, por ejemplo, allí los he tenido el gustazo de ver originales de esa época, ¿no? Pues son incunables, como sabes, y son libros raros, por lo tanto tienes que pedirlos de forma especial en la biblioteca, no te lo vas a coger y vas a llevar, pero sí que puedes acceder a ello, por supuestísimo. Y luego en el archivo de Indias hay cosas muy interesantes al respecto, claro. Pues animamos a todos los alumnos a que se acerquen a esta figura fundamental, sin duda. Que sin duda alguna les va a traer al presente, al siglo XXI. O sea que esto es lo grande, ¿no?, de Francisco. Esa es su grandeza, que no se ha entendido demasiado bien. Claro. Porque claro, yo también decía, hombre, pero este hombre se quedaba corto, digamos, en el pensamiento. Y era razonable que otros padres también, no que vamos a decir que este es el único padre del derecho internacional, no, es verdad que también comparte paternidad, digamos, pues con otros grandes, con Gentilio, con Hugo Grocio, con algunos otros, pero todo esto sin la visión global que él tenía de las relaciones internacionales, porque él se ocupaba de los intereses generales de la comunidad internacional, del totus orbis, mientras que los demás se han acercado más a los intereses particulares de los estados, ¿no? O no voy a decir particulares para no mentir, porque en realidad eran los intereses comunes. Comunes, sí, sí. Y a lo mejor pues, se ocupaban del derecho de los tratados o del mare liberum y todas estas cosas, que es derecho internacional, de lo que ha habido en estos 3 o 4 siglos que han pasado, pero obviamente pues no reflejan, digamos, la aprehensión que él tenía de la visión del mundo, ¿no? Él tenía una cosmovisión, podríamos decir, muy general y de intereses generales. Bueno, entonces hemos acertado, ¿no?, haciendo ese homenaje a esta aula tan maravillosa que hemos inaugurado. Y no sabes lo que me alegra de que esto, porque en realidad esto debería estar en cada una de las universidades, no solamente las extranjeras, también deberíamos de tener esto en España. Además hemos vinculado a la figura de Francisco de Vitoria a la hispanidad y al mundo iberoamericano. Como bien sabes, en esta aula la hemos bautizado también como Tribuna Universitaria Iberoamérica-Marruecos, justamente para ser un espacio de reflexión, para debate, profesores y alumnos, y también, como no, para enlazar y conectar universidades españolas e iberoamericanas con la universidad marroquí, ¿no? Este es el objetivo. Hombre, es que de verdad es un objetivo grande y grandioso, y por lo tanto hay que apoyar, y no solo apoyar, sino hay que pedirle a las instituciones que lo consideren como un objeto estratégico. Y así debería de ser, incluso deberíais de tener grandes patrocinadores que financien estos debates, estos puestos, digamos, de interés común, para que puedan venir iberoamericanos o personas de América Latina que puedan expresar sus ideas, sus conceptos. Allí están apareciendo nuevos conceptos, nuevas ideas, por ejemplo, ese indigenismo bien entendido en el cual se aproxima mucho la idea de Francisco de Vitoria. Esto puede ser objeto de discusión, de debate, y bueno, por supuesto, el tema de los derechos humanos, la dignidad del ser humano. Esta expresión es que me gusta mucho, ¿no? Porque la dignidad es lo que centraliza todo el pensamiento, no solo de Francisco de Vitoria, sino el del derecho internacional. Es decir, el derecho internacional, ¿qué sentido tendría si no tiene como eje central a la dignidad del ser humano, que eso es lo que lo baña todo, ¿no? Ya luego el uso de la fuerza, el arreglo pacífico, controversia, el derecho del mar, vale, sí, pero todo eso, si no tiene el eje central de la dignidad del ser humano, no tendría sentido, y yo creo que esta fue su fuerza. Oye, pues aprovecho este llamamiento que haces también para que empresas e instituciones que estén interesadas, pues contacten con nosotros para
ir promocionando esta nueva aventura académica dentro de la Universidad del Malik Sadi, entre el Instituto Cervantes, con esta nueva aula. En este punto yo quiero agradecer también a Cafés Carrión, que es una empresa marroquí de origen español inicialmente, que ya ha cumplido 100 años, que apuesta por acompañarnos en esta nueva aventura y es nuestro patrocinador cultural, Cafés Carrión, a los que les estamos muy agradecidos. Y antes de terminar, quiero hablar de Pablo Antonio Fernández Sánchez. Bueno. ¿Dónde está ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está investigando? ¿Y cuál es, no sé, tu futuro más inmediato en el ámbito académico? En este momento soy director del Instituto de Estudios sobre América Latina, precisamente, ¿no? Estupendo. Y por lo tanto, pues estoy ocupándome de dirigir, de coordinar todos los proyectos enormes que tenemos, porque es un instituto muy multidisciplinar. Pues no sé, como alguna vez digo, nos ocupamos de la invasión biológica de las cotorras argentinas en los parques de Andalucía, o nos ocupamos de temas relacionados con la acidificación del mar como consecuencia del cambio climático y su efecto en la seguridad alimentaria, o nos ocupamos de temas, pues no sé, tan diversos como puede ser la consecución de unas harinas procedentes de la yuca para que puedan ser almacenadas con seguridad durante la época de las lluvias en Honduras. Es decir, como ve, es algo muy variado, pero entiendo que quieres saber yo a qué me dedico. ¿Qué estás dentro implicado? de... ¿En qué estás implicado ahora? Y yo soy IP, el IP es un investigador principal de un proyecto de la Unión Europea, financiado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, en el cual el concepto sería la aportación iberoamericana a la globalización o a los intereses globales, es decir, cómo contribuye América Latina o cómo contribuye Iberoamérica, porque me gusta hablar de Iberoamérica. Y en este sentido estoy súper implicado dentro de este macroproyecto al microproyecto, ¿no? Tenemos que dedicarnos, y yo estoy muy concentrado en los temas sobre el espacio ultraterrestre. Y obviamente los intereses de Iberoamérica, que son inmensos y que solo son posibles por la dimensión que tiene, que se haga con cooperación. Digo un ejemplo, por ejemplo, hay un satélite chileno que atraviesa todo el territorio chileno, no es por la órbita geoestacionaria, es por la otra órbita polar, en la cual pasa cada X tiempo, no son cada 24 horas como la otra, que rige la Tierra también, este es un poco más, pero precisamente tarda a lo mejor 2 minutos o 3 minutos en atravesar Chile. El objeto por el cual Chile le interesa ese satélite es porque hay movimientos terrestres o tectónicos dentro de sus zonas de minas y le interesa obviamente tener un control sobre esos movimientos. Pero enseguida que deja el territorio chileno es un artefacto infrautilizado, con lo que es de costoso. Y, por ejemplo, podían entrar en el marco de la cooperación con Perú, por decir un ejemplo, que en la zona por la que pasa el satélite podría dar, no sé, alimentar, por ejemplo, las comunicaciones o elementos que sirvan para la docencia a distancia, en espacios donde no puede llegar, y cosas de estas. Esto es de lo que se trata, de por qué no aunamos nuestros esfuerzos. Y bueno, en noviembre de este año tenemos un congreso internacional iberoamericano. Fíjate que aunque sea internacional, además lo hacemos solo y exclusivamente. Me encanta que habléis de Iberoamérica. En español y en portugués. Somos una civilización, ¿no? Claro, es que bueno, hay que... En fin, yo estoy obligado por el instituto y tú también, pero sí, también por convicción, ¿no? Que ojalá... Yo siempre... Además creo que hay un despertar, ¿no?, de la hispanidad. Sí, del sí, mundo además ¿no? te diría que Trump ha conseguido algo increíble, que es que se piense que entre la Unión Europea y el único espacio con el que puede dialogar de tú a tú la Unión Europea es América Latina, que tiene un idioma común, claro, y tiene también ideas, intereses comunes, bueno, y por supuesto Trump ha ayudado mucho a esto. Bueno, pues yo creo que es una maravilla
siempre hablar contigo. Del espacio, del derecho espacial ultraterrestre sería otro programa hacerlo contigo, que es tan interesante, y si quieres lo hacemos después de ese Congreso Iberoamericano del mes de noviembre. Sí. Ya ves que hemos pasado del siglo XV y XVI con Francisco de Vitoria al derecho espacial ultraterrestre. Pero fíjate que utilizamos reglas que él nos había enseñado. Sí, eso es lo maravilloso. De hecho, ¿no? Todavía seguimos en esa concepción de si el espacio ultraterrestre es o no un patrimonio común de la humanidad. Como él decía. Como él decía, y bueno, nosotros le llamamos bienes globales, pero hay que identificar, porque hay los acuerdos Artemis. Bueno, es muy complejo. Es un ámbito precioso de estudiar bonito, también. Sí, Así que ya te digo que te invitamos a que otro día nos hables sobre esto tan maravilloso que es el derecho espacial ultraterrestre. Especialmente. Bueno, Pablo Antonio, siempre es de verdad un honor, un placer tenerte en el Instituto Cervantes, ya sea en Tetuán, ya sea donde estemos. Ahí estarás presente con nosotros porque siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Te deseamos todo lo mejor, de verdad, en tu vida académica y también en tu vida personal. Muchas gracias. Y a todos ustedes, a los alumnos, desde luego, invitarles a releer a Francisco de Vitoria y a adentrarse en el derecho internacional público y privado, que es muy bonito y muy interesante. Y a todos los demás, pues gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Le invitamos también a revisar todos nuestros podcasts, nuestros programas y quedarse con nosotros en los siguientes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y gracias, Pablo. Que va, encantadísimo. Muy bien.